El Ministerio Conectate a Jesús. Y clases privada TISU. La mejor alternativa ante los fracasos escolares. Presentan la serie Feliz para siempre en el seminario El Fundamento del Edificio Espiritual. Primera capa del fundamento. En las huellas de Jesús. Bosquejo. Primero. Aplicación del método en caja. Segundo, utilizando el método tridimensional, salud, espiritual, mental y física. A continuación veamos lo que nos tiene el profe IA para esta hora. Adelante, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre, en el curso especial Fundamentos del Edificio Espiritual, lección 1, el llamado. Día jueves 31 de julio del 2025. Queridos hermanos, este es el programa número 283 desde el 22 de octubre del año pasado. Llevamos una secuencia, ya que el 22 de octubre del año pasado se cumplieron 180 años del despertar del pueblo de Dios por medio de un gran chasco. Hoy vamos a estudiar el llamado de Dios, el llamado de Jesús, el llamado del Espíritu Santo. Cuando usted es llamado, usted se hace ilusiones, y cuando finalmente entra en el redil, usted se desilusiona. ¿Por qué? Porque alguien le prometió lo que Dios no promete. Así que, ¿por qué es importante estudiar los chascos? Porque a través de ellos el pueblo de Dios ha avanzado en conocimiento y ha crecido en Dios. Dios se vale de nuestras circunstancias provocadas por nosotros mismos, como la del faraón, que vamos a estudiar mañana en el repaso de la lección de escuela sabática. Ahora, mis hermanos, disfruten del plato que tenemos para este momento. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Oro, buen Dios, por los amigos que se conectan, por los que ya están conectados, por sus familiares, sus hijos, sus vecinos, que puedan ser luz para ellos. Toma control, Señor, de Jesús. Amén. Perfecto, profe. A continuación te presento el desarrollo completo del día jueves de la lección 1 del curso Fundamentos del Edificio Espiritual, bloque 1, titulado La tarea encomendada a los discípulos, la Gran Comisión, basado en Mateo 28, 18, 20. Análisis tridimensional en 8 pasos. 1. Texto base, salud espiritual, mental y física. Mateo 28, 18, 20. Dimensión espiritual. Jesús confirma su autoridad celestial y terrenal. Dimensión mental. Se revela una misión clara y racional para todos los creyentes. Dimensión física. Involucra acción, ir, enseñar, bautizar, un llamado al movimiento y al servicio activo. Resumen teológico. Cristo, victorioso sobre la muerte, entrega su mandato supremo, hacer discípulos en todas las naciones. No es solo una misión, es una identidad. Ser discípulo es vivir en misión. La promesa de su presencia garantiza que esta tarea nunca se realizará solos. Él va con nosotros. 3. Conexión doctrinal. Cristo en el centro. Creencia fundamental no 13.
el remanente y su misión. Cristo es el corazón de la Gran Comisión. Él envía, capacita y acompaña a su iglesia. La obra misionera es una extensión de su vida y carácter. El llamado es a reflejarlo en palabra y obra. 4. Aplicación práctica actual. En un mundo digitalizado y globalizado, la Gran Comisión sigue vigente. Ahora también se hace clic a clic, red a red. Todo creyente tiene un campo misionero, su entorno, su red social, su trabajo. La pregunta es, ¿estás yendo o te estás quedando? Actividad grupal, pregunta de reflexión. ¿Cómo puedes cumplir la Gran Comisión hoy en tu barrio, trabajo o comunidad digital? Actividad, elaborar un plan personal de misión, con 3 acciones concretas para esta semana. NAS 6, lectura complementaria, versículos relacionados. Hechos 1:8, Marcos 16:15, Isaías 6:8. Creencias fundamentales. NOR 3 y 14, unidad en el cuerpo de Cristo. Lectura adventista, el deseado de todas las gentes. Ir y enseñar a todas las naciones. Testimonios para la iglesia, tomo 9, cap 6. La obra que queda por hacer. Elena G. de White, la iglesia de Cristo fue organizada para servir. Servicio cristiano 7. Llamado al compromiso. Mundo real y cibernético. Dios no llama a los más sabios ni a los más populares. Llama a los disponibles. Hoy puedes ser un misionero digital, un sembrador en tu escuela o un testigo en tu vecindario. ¿Estás listo para aceptar la misión? 8. Invitación a la siguiente parte del estudio. En nuestra próxima lección exploraremos la importancia del discipulado, caminar como Jesús caminó. Prepárate para descubrir cómo seguir a Jesús no es solo un acto puntual, sino una transformación diaria y progresiva. No te lo pierdas. Icono del día, vocabulario adventista. ¿Qué es el folleto de escuela sabática? Es una guía mundial de estudio bíblico, publicada trimestralmente por el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. Se traduce a más de 80 idiomas. Existe una edición especial para nuevos creyentes, como la que tú tienes en las manos, adaptada a quienes inician su caminar en la fe. También existen guías para niños, adolescentes y jóvenes. Jesús estuvo 3 años. Sí, mis hermanos. 3 años estuvo Jesús. Y con los 12 apóstoles. Creo que necesito que vamos a dejar de compartir aquí. Ok. Por favor. Ok. Ok. Bien. Bien. Decía que Decía que Jesús Jesús estuvo estuvo 3 3 años años con los con los 12 12 apóstoles. apóstoles. 3 3 años. años. Durante Durante ese ese tiempo, tiempo, los los discípulos discípulos aprendieron aprendieron mucho, mucho, mucho mucho escuchando. escuchando. ¿Qué ¿Qué escuchaban? escuchaban? Los Los sermones como el sermones como el Sermón del Sermón del Monte. Monte Y sus y sus enseñanzas enseñanzas, como cuando como los cuando los llevaba llevaba privado privado aparte aparte para para darle la darle la explicación de explicación de alguna alguna parábola. parábola. Después Después de su de su crucifixión crucifixión y y resurrección resurrección y y antes antes de su de su regreso regreso al al cielo, cielo, Jesús Jesús se se reveló reveló a los a los discípulos, discípulos, les les reveló a los reveló a los discípulos discípulos las las tareas tareas que que tenía tenía para para ellos. ellos. Y esa es Y esa es justamente justamente la que la que vemos vemos en en nuestro nuestro texto a texto a memorizar memorizar para para este este primer primer escalón escalón rumbo al rumbo al cielo. cielo. Mateo Mateo 28. 28.
Desde el versículo 16 es conocido como la Gran Comisión. Esta asignación es definitiva y no admite cuestionamiento. Si quieres, puedes hacer otra cosa. No estás obligado. Pero recuerda que un discípulo se conoce por su obediencia sin discusión a su superior. El discípulo de Cristo obedece sin reclamar. Es interesante que cuando leemos encontramos verbos en imperativo. Vayamos al texto. Dice el versículo 16, comentandito la fiesta. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí está. Partimos de obediencia. Jesús ordenó, vayan allá, vayan, no discutan, allá lo veo. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaran. Jesús te permite ese privilegio. Primero que lo veas y luego que tengas dudas de que es Él. Las dudas se van disipando en la medida que mantienes la relación con Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí la razón por la cual Jesús les ordenó que le esperaran en ese lugar, porque los iba a graduar. Sí, la graduación. La ceremonia de graduación se vería más tarde, 50 días más tarde, en el Pentecostés. Pero ahora iban a recibir el visto bueno. Ya están aprobados. Bien. Decía que el versículo 18 era el retiro de las credenciales. Cuando te gradúas, te dan un carnet, se llama credenciales, que tiene un número. Y en la ceremonia de graduación te entregan el diploma. Bueno, en esta reunión Jesús estaba entregando las credenciales. Ya son mis apóstoles, graduados como apóstoles. Ustedes respondieron al llamado. Llamé a 12, aunque uno fue recomendado por ustedes, pero solo se perdió el hijo de la perdición. Ahora, ustedes, aunque todavía hay algunos de ustedes que dudan, manténganse conectados a Jesús por medio del Consolador, el Espíritu Santo, y sus dudas se van a disipar. Ahora tienen poder, el poder que mi Padre me dio a mí, y yo os doy a ustedes para que por medio del Espíritu Santo ustedes cumplan la misión. ¿Y ahora cuál es la misión? Escuchen. Orden. Misión. Por tanto, no se trata de una sugerencia. Así como en el versículo 16 usó la palabra ordenado, aquí en el versículo 19 está implícita el imperativo de
obedecer. Y vayan y y cumplan la la misión. ¿Y cuál es la misión? Okay. Dije al principio que los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Y todavía algunos dudaban. No te molestes si hay cosas en el análisis de la palabra de Dios que todavía no tienes claro y que tienes dudas. Los discípulos también la tenían cuando se les entregó las credenciales como apóstoles. En la medida en que ellos se mantuvieron unidos a Cristo, unidos entre ellos, fueron creciendo y las dudas fueron disipadas. Hasta que este poder del del versículo 18, ese poder que menciona Jesús en el versículo 18, fue trasladado a cada uno de los 11 discípulos. Durante este curso vamos a ver cosas grandes que hicieron estos 11 señores que que usted no no tiene la menor idea que hacen que hacen y que y que siguen haciendo por por medio de los de los que dice Jesús en Juan 17, de los que creímos por el testimonio de ellos. Así, la orden es ir. La orden no tiene alternativa. O vas. Ahora bien, el segundo verbo, hacer discípulo. ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar que el Espíritu Santo te utilice para transformar, como tú fuiste transformado, a otros que están en el lugar donde tú estabas antes. ¿Qué lugar es ese? Efesios 2. Vamos rapidito a Efesios 2. Se me acabó mi tiempo. Se me cayó la señal, así que ahí me deben unos minutos. Efesios 2. Mira, una vez prediqué este tema en la iglesia y me metí en problemas con una hermana. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que dice Efesios 2. Y es que a veces se nos olvida. Efesios 2. Dice, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos, también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, me gustan los peros en la Biblia, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Hay un dicho que dice por ahí que ningún sacerdote se acuerda cuando era sacristán. Tú has sido llamado para rescatar al mundo, transformándolos en discípulos. Es una responsabilidad de carácter mayor. No hay nada más sagrado que cumplir la gran comisión
De nada te sirve, mi hermano, que tú pases 24 horas orando, 24 horas leyendo la Biblia, si tú no traes un alma para Cristo. Tienes una responsabilidad. Y no se trata de compartir el Evangelio de cualquier manera. No. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes con gente que se ha preparado muy poco para la misión. Y el Señor ha tomado lo poco y lo ha convertido en grande. Yo sé. Pero Dios es un Dios de orden. Si vamos y reconocemos que estamos en el ejército de Cristo, entonces preparemos la clase, preparemos el estudio bíblico, rescatemos los portillos viejos, las costumbres viejas, de estudiar con una persona por lo menos 20 lecciones antes de cualquier cosa. Mi tiempo se acabó, pero yo no he terminado de hablar, porque todavía me faltan los dos versículos, el 19 y el 20. Apenas estoy en la primera 19, pero tenía que decir lo que pasaba del 16 al 18, porque estos versículos del 16 al 18 son clave para entender la responsabilidad que tenemos cuando el Señor dice ir y hacer discípulos. Es porque Él nos da el poder para ello. Y como bien dije ayer, ¿dónde está? La dejé allá en la recámara. Ayer dije que la matutina ser semejante a Jesús. Aquí está. Dame un segundo. Que ustedes me den un tiempo porque la señal se cayó. Así que miren, ayer era 30 de julio. Miren lo que dice la matutina de ayer, 30 de julio. Miren, tanto dice, estudiar la palabra de Cristo, no las opiniones humanas. Jesús era la luz del mundo. Vino de Dios con un mensaje de esperanza y salvación para los hijos caídos de Adán. Si los hombres y las mujeres quisieran recibirlo como su Salvador personal, Él prometió restaurarlo del pecado. Presentó la verdad a los seres humanos sin una hebra entretejida de error. Cuando enseñó, sus palabras vinieron con autoridad porque habló con conocimiento positivo de la verdad. Las enseñanzas de los mortales, escuche esto, con esto termino. Las enseñanzas de los mortales es totalmente diferente a la enseñanza de Cristo. Hay una tendencia constante por parte de los humanos a presentar sus propias teorías y opiniones como asuntos dignos de atención, aun cuando no tengan fundamento en la verdad. Son muy tenaces para sus ideas erróneas y para sus opiniones ociosas. Se aferran firmemente como si fueran realmente la verdad. Jesús declaró que cada uno que fuera de la verdad oiría su voz. Cuanto más poder acompañaría, cuánto más poder acompañaría hoy a la predicación de la palabra de Dios. Escuche bien, si los ministros, tú y yo somos ministros, cuidado, ahí no dicen los pastores, tú y yo somos ministros de Cristo, se esparciaran menos sobre teorías y argumentos humanos y mucho más sobre las lecciones de Cristo y sobre la piedad práctica. En otras palabras, el ministro de Cristo habla más alto por tus obras que con sus palabras. Él que estuvo
en el consejo de Dios que había morado en su presencia, estaba bien familiarizado con el origen y los elementos de la verdad y entendía su relación e importancia para la humanidad. Presentó al mundo el plan de salvación y desplegó, ¿verdad?, del orden más elevado. Repito, presentó al mundo el plan de salvación y desplegó, ¿verdad?, del orden más elevado, incluso palabras de vida eterna. Yo estoy convencido que mi Biblia es mi manual de estudios superiores. No hay otro. Tengo el mejor maestro y tengo el mejor asistente. Si no aprendo, porque no quiero. Escucho comentarios y no estamos yendo. ¿Los comentarios? No tengo comentarios. A ver, ok. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días a todos los que están en la red. Usted lo ha dicho todo, la palabra de Dios, el manual es nuestra guía. Pero lo que pasa es que a veces nosotros los seres humanos no dejamos que la guía nos lleve a la verdad, porque el Señor nos mandó a ir, pero muchos vamos, ¿cómo vamos? Sin prepararnos, como no estamos preparados, no preparamos a otro, pero tenemos que prepararnos y preparar a otro, porque el Señor nos dijo que teníamos que ir, y el Espíritu Santo es el que va a hacer a trabajar con los seres humanos en el corazón y en la mente de los que han sido llamados. Es lo mismo, porque él dijo, le dijo en Mateo, en Lucas, la oración de Jesús en Juan, y rogaré al Padre para que los ayude, para que los aparte del mal, nos aparte del mal. El Señor nos va a apartar del mal, pero tenemos nosotros que ir. No sabemos, pero tenemos que ir a hacer los discípulos, buscar las personas. Y cuando el Espíritu Santo también nos va a ayudar a encontrar las personas, pero nosotros vamos por nuestra propia, a veces hay una campaña y vamos buscando gente a lo loco, porque ni siquiera nada más el vecino va para la iglesia, pero después dejamos al vecino. El bautismo, queremos bautizar, pero no queremos discipular. Entonces, ahí está el problema. No queremos discipular, porque la gente que el hermano que se bautiza, tenemos que enseñarle y no queremos enseñar. Ese es el punto del sistema de la predicación del evangelio. Por eso la gente se van y hay que estarlos correteando, porque no los discipulamos. Esa es mi atención y ese es mi deseo. Siempre yo veo eso. Y uno tiene que buscar a la gente. A mí me discipularon, yo me hice discípula, porque tampoco me dejé que tienen que buscarme. Yo empecé con la palabra y empecé a leer y sigo leyendo y sigo trabajando en mí. Y también cuando tengo que hablarle a otras personas, le hablo de la palabra de Dios, que es la que nos va a convencer el Espíritu Santo para ser discípulos. Pero si no hacemos, la gente se queda nada más y no busca para seguir adelante, tampoco va a ser un discípulo. Tenemos que prepararnos físicamente y espiritualmente a través del Espíritu Santo, leyendo las Escrituras, porque si yo no leo, no aprendo. Bendiciones. Gracias, hermana.
Muchas gracias. Agradecido. Reyes. Reyes, ¿tengo comentario? Reyes, ¿tengo comentario? Ok. Mana Rosa. Vamos con la oración. Ya yo dije comentario. Vamos con la oración. La oración primero. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Bendíganos, Señor, en esta mañana todos los que están conectados en la red. Y aprendamos, Señor, de usted que nos ha dejado el mensaje de salvación para salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros, Padre. Perdone nuestros pecados, límpienos, Señor, quite toda teoría de nuestra mente y nuestros corazones y que aprendamos a creerle a usted, que usted está aquí para que su Santo Espíritu nos ilumina para aprender y hacer una buena discípulos para usted y para los demás, y buscar las personas que sean también discípulos, hacer el trabajo que usted nos ha mandado. Denos la fuerza, denos la energía, Padre, y toca a los hermanos que están en el Valle de la Indecisión y que ellos también puedan prepararse, Padre, para que estar junto con usted en el día de la redención. Bendiga a los hermanos que están enfermos, los que en cada país, en este país, y que su Santo Espíritu nos sane, Padre, nos dé sanidad física y espiritual. Y bendiga al hermano Moreno, sígalo ayudando, acompañando, y al profe, Señor, y que nosotros pongamos en práctica todo lo que usted nos ha dejado y nos ha dicho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La serie Feliz para Siempre en su tema número 5, la escuela sabática. En esta ocasión, lección número 5, la Pascua. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora, oh Padre Santo, transmitir la lección de escuela sabática para esta semana. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la lección de escuela sabática, o el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Escuchemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia del Éxodo es tan importante para familias como la tuya y la mía? Vamos a sumergirnos en uno de los momentos más poderosos de la historia bíblica, la primera Pascua. Imagina esto, 3 días de oscuridad acaban de terminar en Egipto. Faraón, terco como siempre, está furioso con Moisés y le dice que nunca más se le aparezca. Pero Moisés no puede irse, no ahora. El mensaje de Dios no ha terminado. Moisés sabe que debe advertir a Faraón una última vez, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Moisés sale del palacio de Faraón enojado y con el corazón roto. Ha visto el poder de Dios, pero también ha visto cómo el orgullo puede cegar a una persona. Muchos egipcios respetaban a Moisés, pero aún así, se negaron a escuchar. Ahora, el juicio final se acerca, la muerte de cada primogénito en Egipto. Para los orgullosos y tercos, hay pérdida y dolor. Para los que confían en Dios, hay esperanza y libertad. Pero Dios no solo da instrucciones y deja a la gente adivinando. Él da pasos claros y detallados para su pueblo. En el 10º día, cada familia tenía que elegir un cordero perfecto. 4 días después, lo sacrificarían al atardecer. Pintarían su sangre en los postes de sus puertas y comerían el cordero juntos, vestidos y listos para moverse. Cada bocado de esa comida, el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura les recordaba que algo grande estaba a punto de suceder. Y aquí está el giro, no se permitía levadura.
La levadura era un símbolo del pecado. Dios quería que su pueblo dejara su vieja vida atrás y comenzara de nuevo. La sangre en sus puertas. Esa era su señal de confianza, como decir, Dios, creo en tu promesa de salvarnos. Esa noche, mientras el ángel pasaba, cada casa marcada con sangre fue perdonada. Es una imagen poderosa de Jesús, cuya propia sangre nos trae perdón y una nueva vida. Incluso la rama de hisopo que usaron para pintar las puertas se convirtió en un símbolo de limpieza. Pero hay más. Dios quería que las familias nunca olvidaran lo que Él hizo. Cada año se reunirían, contarían a sus hijos la historia y celebrarían la Pascua juntos. No se trataba solo de historia, se trataba de transmitir la fe, recordando a cada generación que Dios salva, incluso cuando la vida parece imposible. Y luego vino la plaga final. Faraón, que una vez ordenó la muerte de los bebés hebreos, ahora enfrentaba la pérdida de su propio hijo. Es una dura verdad. Nuestras elecciones importan y a veces impactan a otros de maneras que no podemos imaginar. Pero así como la fe de Moisés salvó a muchos, nuestra confianza en Dios puede inspirar y proteger a quienes nos rodean. Entonces, ¿qué me enseña la Pascua? Que Dios cumple sus promesas, que la fe comienza en casa, alrededor de la mesa, con conversaciones honestas y adoración, y que la historia no es solo historia antigua, es un llamado a confiar, a enseñar y a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca dejemos de contar la historia. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario, puedes copiar el código QR que aparece en pantalla. Si dejas la frase Amén conectado, te enviaremos el seminario vía correo PO Box totalmente gratis.